Cantares, capítulo 4, versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Llegamos al capítulo 4 de este estudio del libro de Cantares, y es el mensaje número 26. Y hermano, estoy procurando no ampliarme tanto en cada tema, porque si no, no terminaríamos nunca. Pero en este capítulo 4 de este libro poético, escrito por el rey Salomón, en este capítulo 4 aparece el título en algunas Biblias y dice: el esposo alaba a la esposa. Y en el versículo 1 se repiten palabras que ya estudiamos brevemente en estudios anteriores. Prácticamente dice lo mismo que lo que dice en el capítulo 1, versículo 15, que ya meditamos. Pero hermano, en este versículo 1 de este capítulo 4, vemos la razón por qué en la amada se cumple la característica del versículo 11 que leímos y que vamos a meditar hoy, y que espero sea de edificación para su vida. Pero mira aquí en el versículo 1, las características, dice: he aquí que tú eres hermosa. Y hermano, la iglesia de Cristo es hermosa por su fe en Cristo. Es hermosa también porque el Espíritu Santo está trabajando activamente en nosotros. Somos cuerpo y morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. La iglesia es hermosa para Cristo por esto. Además dice: tú eres hermosa, amiga mía. Está indicando esa cercanía íntima, real y personal entre ambos, ese amor, esa lealtad, esa fidelidad entre la iglesia y Cristo. En los mensajes anteriores ya meditamos acerca de esto. Luego dice: tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Ya meditamos, su mirada es pura, sin mancha, en una sola dirección hacia Cristo, hacia lo eterno. Esas características, sumada a la característica del versículo 7, leamos el versículo 7, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esta característica que la hace hermosa: en ti no hay mancha. ¿Por qué? Porque creemos en la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué estamos sin mancha? Porque la iglesia vive en un continuo autoexamen, en un continuo arrepentimiento y renuncia del pecado. Nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, velamos en nuestras vidas. Ya no nos revolcamos en el pecado. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y si nos manchamos, ¿qué hacemos? Corremos a la sangre preciosa de Cristo, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Procuramos vivir a cuentas con Dios y con nuestros semejantes, y así debemos vivir cada día esperando el regreso de nuestro Señor. Pero entonces, hermanos, estas características del capítulo 4 impactan en nuestra forma de vida, pero hoy quiero que veamos cómo impacta en nuestra forma de hablar. La iglesia verdadera de Dios tiene una forma de hablar única, y esto debemos desear y anhelar cada uno de nosotros. Miren el versículo 3, dice: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Nuestra forma de hablar es hermosa, así debe ser, hermano. Y cuando leemos el versículo inicial, el versículo 11, dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Como panal de miel. Nuestro hablar, la forma de hablar, nuestras palabras como miel. Fíjese que hay un dicho muy famoso que se habla continuamente y dicen que las palabras se las lleva el viento, y muchas veces lo he dicho aquí. Pero hermano, qué falso es eso, porque Dios toma
gran importancia a las palabras. Realmente las palabras son importantes. El Hijo de Dios ya no debe hablar por hablar irresponsablemente. Y ese es un problema que tenemos, que hablamos a veces hasta por los codos. Que, hermano, hablamos y hablamos sin meditar, sin pensar qué es lo que hablamos y si es agradable delante de la presencia del Señor. Pero nuestro máximo deseo debe ser agradar a Dios. Como dice aquí, tu habla es hermosa y como panal de miel. Todo lo que hablamos es un reflejo de nuestro corazón, del corazón del hombre. Pensemos en esta noche, reflexionemos en esta noche, ¿qué es lo que oímos en este mundo? ¿Qué es lo que se oye todos los días allá afuera? ¿Qué es lo que escuchamos? Malas palabras, las escuchamos en abundancia, vulgaridades, insultos, todo el mundo se anda insultando, escuchamos blasfemias, escuchamos mentiras, escuchamos chistes en doble sentido, escuchamos inmoralidad sexual, escuchamos chismes, críticas, calumnias, perversidad, maldad, humillaciones, burlas. Todo eso es lo que se oye allá afuera. Pero usted y yo somos llamados a algo más grande, hermano, no a formar parte de la vida de este mundo, sino a marcar la diferencia. Si somos hermosos por dentro, si el Espíritu Santo está obrando activamente en nuestras vidas, entonces nuestra forma de hablar debe ir siendo transformado por la obra del Espíritu Santo, por su palabra. Y hoy mismo Él está enviando su palabra para ir transformando nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Por eso, hermano, estamos en este tema de palabras como miel. Y antes de entrar en detalle acerca de este tema, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 33. Porque para que nuestra habla sea hermosa, sea limpia, nuestro corazón debe ser limpio. Leamos Mateo 12, 33 en adelante. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos, a los religiosos de aquella época, personas perversas y malvadas, que en otro pasaje dice que ellos evitaban que la gente creyera en Cristo. Ellos solo tenían apariencia de piedad, solo tenían apariencia de bondad, pero su corazón era malo, sus pensamientos, sus acciones y sus palabras eran malas. Lo que producían era fruto malo. Y aquí Jesús nos está confrontando y nos confronta a nosotros. ¿Somos árbol bueno o somos árbol malo? ¿Producimos fruto bueno o producimos fruto malo? Pero hermanos, si somos parte de la iglesia de Cristo, ya somos árboles buenos y somos llamados a producir frutos buenos. Mira el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Repito, aquí no le está hablando a la iglesia, le está hablando a estos religiosos que realmente eran perversos, eran malvados. Incluso en versículos anteriores, por ejemplo en el versículo 24, dicen: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. O sea, estaban blasfemando contra Jesucristo, estaban diciendo que Jesucristo estaba echando demonios por el mismo Satanás. Entonces a ellos el Señor los confronta de esa manera. Pero mire, hermano, aquí hay un principio tan importante: de la abundancia del corazón habla la boca. Y sigue diciendo versículo 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, esos tesoros del corazón. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces aquí vemos que el dicho "las palabras se las lleva el viento" no es real. Vamos a dar cuenta a Dios por nuestras palabras. No es solo de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, sino
ver realmente qué estamos hablando, si es agradable delante de Dios, si realmente edifica o daña. Y ahora sí, regresemos a Cantares capítulo 4, versículo 11, que es nuestro texto. Dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Aquí podemos ver que nuestro hablar debe ser como miel, que sale de un corazón limpio, de un corazón que es como ese panal que produce miel. Y hermano, la miel es un producto especial. La miel, usted lo sabe, es conocida por su sabor y su dulzura. La miel no es como la sábila. No sé si usted se ha tragado un poco de sábila pura, queda amarga. La miel no es como el vinagre. La miel no es como la verbena. La verbena es un agua, usted sabe, es terrible, es agüita, por algo cura, pero es terrible. Pero hermano, la sábila, el vinagre, la verbena es difícil de tragar y deja un sabor amargo de boca. Pero la miel es diferente, la miel es dulce, la miel es agradable. Entonces, cuando meditamos en esto, debemos pensar: ¿nuestras palabras serán dulces o serán amargas? A veces ya es hasta un mal hábito hablar ásperamente. A veces, hermano, estamos tan acostumbrados a ser tan ásperos para hablar. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta a alguien: ¿qué te importa? Mira, ¿no quieres que te ayude? No, a vos, ¿qué te importa? Quítate de aquí. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué te importa? Y a veces hablamos de una manera tan áspera, ni siquiera, hermano, porque estamos siendo provocados a algo, sino que nuestra forma de hablar ya es áspera. A veces no es solo contestar feo, sino ya incluimos los insultos. A veces se normaliza el insulto, como todo mundo lo dice. Pero ¿cuántas veces como cristianos no hemos dejado de insultar a otros? Y esto se da principalmente en la casa, porque es donde nos tenemos más confianza. Pero ¿cuántas veces se dan palabras como: es que no seas tonto, es que mira, no servís para nada? Aún, hermano, a los niños se les empieza a decir palabras así, palabras insultantes, palabras humillantes. Hay que tener cuidado. Claro que hay que corregirles y claro que hay que darles hinchito, porque aquí miro unos niños y no vaya a ser que después digan otras cosas. Hay que dar hinchito, hay que corregir. Pero cuidado cuando ya se les insulta. ¿A cuántos niños la gente allá afuera les da unos insultos, hermano, tan terribles? Les dicen palabras tan fuertes que mejor ni siquiera las digo. Pero ¿cuántas veces hay insultos así? A los niños, insultos entre esposos. Miren la palabra de Dios cómo nos habla acerca del respeto, acerca de la amabilidad que hablábamos ayer. Pero ¿cuántas veces entre esposos se pierde completamente ese respeto? Y comienzan a ver: es que sos un bruto, sos una bruta, sos un tonto. Y no digo más expresiones, porque hay expresiones más fuertes que ya como cristianos no deberíamos decir. Pero hermano, ¿cómo se normaliza todo eso? Las ofensas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros mismos generamos violencia entre nosotros mismos. Pero se normaliza los insultos, las ofensas. ¿Cuántas veces los apodos son humillantes? Y se normaliza todo eso, hermano. Las bromas que también pueden ser humillantes. Los comentarios que muchas veces ni nos están preguntando y hacemos comentarios que solo hacen sentir mal a las personas. Entre mujeres me doy cuenta de eso, cómo pasa. Uy, usted qué gorda está. Y hermano, palabras que no las pensamos, pero cómo estamos haciendo sentir a las personas. Palabras que muchas veces hablamos sin pensar cómo se va a sentir la persona. Entonces, qué importante es meditar en nuestras palabras. ¿Son dulces o son amargas? A veces podríamos decir: es que a mí así me educaron, ¿y qué? Pero es que no es como te educaron, es como Dios nos dice en su palabra. Y si la palabra de Dios nos dice que la iglesia del Señor, su habla debe ser diferente, que la iglesia del Señor, su habla debe ser como panal de miel, entonces, hermanos, necesitamos reflexionar y meditar en nuestras vidas. Hoy está de moda que hasta predicadores, que se llaman hasta apóstoles, salen a insultar a la gente. Y hermano, qué vergonzoso es eso. Hay uno
apellido Zúñiga, creo que es, no vaya a creer usted que él es un siervo de Dios. Él ha dejado en vergüenza el mensaje del evangelio, y él sale y mire, solo maltratando a la pobre gente, y la gente dándole likes, como que les gusta que los maltraten. Pero hermano, todo eso se mira tan normal, pero no es normal. Allá afuera el mundo se insulta, allá afuera el mundo se humilla. Pero nosotros debemos ser como panal de miel, como miel. Nuestras palabras deben ser dulces, deben ser con la gracia de Dios, con respeto, con amabilidad. Si oyeron el mensaje de ayer, hablamos de pensar en todo lo amable. Pues hoy sería a continuación y sería hablar todo lo amable. Porque de nada me serviría pensar todo lo amable y hablar insultos y hablar sin respeto y hablar de una manera humillante. Esos pensamientos nos deben llevar a la actitud y a las palabras. Y ayer mismo leímos este texto y quiero que lo leamos en Colosenses capítulo 4 versículo 6. Como les decía al inicio, este mensaje de hoy es principalmente práctico, es de nuestra vida diaria. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Y es que, hermano, de verdad, esa palabra siempre nos confronta, porque podemos hablar con gracia cuando todo está bien. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando somos provocados? ¿Qué pasa cuando estamos enojados? Si estás enojado, ese no es un permiso para insultar, no es un permiso para humillar, no es un permiso para decir palabras que muchas veces van a herir a las personas. Por lo regular, cuando estamos enojados, lo mejor es callar, hermano, porque muchas veces enojados decimos palabras que después quisiéramos eliminar y ya no las podemos eliminar. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, sazonada, no insípida, no sin sabor, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Y con aquellas caras, y con aquellos gestos, y con aquellos gritos, y con esa forma áspera, dura. Pero ¿cómo nos dice la palabra de Dios? Que tu palabra sea con gracia. Necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos que Él nos ayude. Y mire, esta palabra de Dios es tan saludable, porque la palabra de Dios nos confronta, pero también nos transforma. Nos confronta para darnos cuenta en esas áreas que nos hace falta, pero nos confronta para nuestro bien. Meditemos cómo serán nuestras palabras. La miel no solamente es dulce, no solamente es agradable, es suave, es sabrosa, sino, hermano, también tiene propiedades curativas. Se cuenta que en la antigua Rusia los campesinos llamaban a las abejas las farmacéuticas aladas. ¿Y saben por qué? Porque las abejas producen esa miel, y la miel ha sido utilizada desde muchos siglos atrás en el tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras y otras lesiones. Usted ha visto cómo en la actualidad venden algunos parches hechos de miel, y nosotros ya lo hemos comprobado, lo comprobamos con una hermana que antes asistía aquí, como durante 3 años le pusimos esas cosas en unas úlceras que ella tenía, que le llegaban hasta el hueso, se le miraba el hueso, y cómo le fue saliendo piel por la miel. La miel es curativa, la miel es cicatrizante. Incluso en unos papiros que datan del año 1500 antes de Cristo, ya se aconsejaba curar las heridas con miel. Imagínense. La miel tiene una acción benéfica sobre la piel por sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas, desinfectantes, bactericidas y nutritivas, que la convierten en un excelente cicatrizante. Hasta para las arrugas sirve la miel. Para muchas cosas sirve la miel, es cicatrizante, es curativa. Incluso, hermano, cuando la miel se toma, la miel es saludable, la miel cura la garganta, cura las cuerdas vocales, tiene una acción fortificante en todo el organismo. Estaba leyendo que fortalece el miocardio, fortalece el corazón, fortalece el sistema nervioso central, fortalece los sistemas de nuestro cuerpo, la miel. Y mire cómo son comparadas nuestras palabras. Son muchas las propiedades benéficas de la miel, y no es casualidad
que nuestras palabras, las palabras de la iglesia, se comparen como miel. Vuelvo a leer el texto, que se nos quede: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Pero ahora pensemos, ¿será que esto puede ser aplicable a mi vida? ¿Será que estas palabras a la iglesia pueden ser aplicables a mí? Y el Señor puede decir de mí: como panal de miel destilan tus labios, oh Libni. Como panal de miel destilan tus labios, oh hermano, oh hermana. ¿Realmente es así? Dice: miel y leche hay debajo de tu lengua. La leche también es saludable, la leche es fortificante, la leche tiene vitaminas, la leche tiene minerales, la leche es saludable. Pero hermano, ¿cómo son nuestras palabras? Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Lo vamos a leer juntos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Medicina. Nuestras palabras muchas veces son como golpes de espada. Tal vez no nos atrevemos a golpear a una persona, pero ¿cuántas veces podemos decirles palabras tan hirientes que los van a afectar, que los van a dañar? Te odio, ojalá no hubieras nacido. Se cuenta de un padre que le quería enseñar a su hijo el efecto de las palabras y le dijo: cada vez que hables mal a una persona, cada vez que lo insultes, vení y clava un clavo en esta tabla. Y le dio una tabla. Y el muchachito era pequeño, llegaba de la escuela y: hoy insulté a tal persona, hoy me enojé contra tal persona, y clavaba el clavito. Después de un tiempo el papá le dijo: ahora veamos esos clavos. Eran un montón de clavos. Y le dijo: ahora saca los clavos. Y el niño comenzó a sacar los clavos. Y el papá le hizo ver cómo donde había clavado aquel clavo había un hoyo y había una cicatriz. Y le dijo: las palabras hirientes que tú les dices a los demás causan cicatrices que muchas veces son imborrables. Y es cierto, hermano. Muchas palabras que nosotros decimos, que nosotros hablamos, y peor cuando estamos enojados, esas palabras a veces marcan a una vida para mal, marcan a una vida para destrucción. Pero también le hago conciencia de esto: si a usted le han dicho palabras así, hoy no es para que se ponga a pensar: de veras, pues si a mí me dijeron esto y esto y esto, y se vaya todo amargado recordando lo que le han dicho. No, el Señor sana las heridas y gloria a Dios por eso. El Señor nos da su gracia para perdonar y gloria a Dios por eso. No quiero que se vaya usted pensando en las cicatrices de los clavos que le han metido durante la vida. Lo que quiero es que pensemos hoy cómo son nuestras palabras y que pensemos en el efecto que las palabras tienen en las personas. ¿Mis palabras destruyen o mis palabras edifican? ¿Mis palabras son medicinales o mis palabras dañan? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo son mis palabras? Usted no piensa en las palabras de los demás, porque es que ese es nuestro gran problema, que siempre nos enfocamos en los demás o siempre nos enfocamos en lo que a mí me han dicho. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en lo que yo he dicho, en lo que yo he hablado o en lo que yo hablo. ¿Cuántas palabras podemos dar en un momento de enojo, hermano? Y a veces ni siquiera enojados. Como les decía anteriormente, se normaliza el insulto. Aquí en Guatemala, ¿cómo se llaman y se tratan a veces con puras malas palabras? Se normaliza. Se normaliza la humillación, se normaliza la burla. Pero hermano, la iglesia del Señor está llamada a ser diferente. Yo no me voy a burlar de usted, no me voy a burlar de algún defecto suyo, o no me voy a burlar de algo físico o de algo de usted. No, hermano, que Dios nos ayude y nos dé de su gracia. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y ya vimos que la miel es medicinal. Entonces, veamos qué importantes son nuestras palabras. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 29. Este es como un estudio bíblico y quiera Dios que esta palabra que estamos leyendo realmente se quede grabada en nuestros corazones. Leámoslo juntos. Efesios 4, 29.
Leamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia. Por eso el cristiano ya no dice malas palabras. Aunque todo el mundo diga malas palabras, el cristiano ya no dice malas palabras. El cristiano piensa y debe pensar para hablar. El cristiano ya no debe vivir insultando, porque a veces tal vez no digo malas palabras, pero sí digo palabras insultantes. Hace un tiempo les decía cómo en la adolescencia, a veces cuando uno entra a básicos o a diversificado, recuerdo que comencé a decir palabras que no eran malas palabras, pero sí eran insultantes. Y recuerdo que con un mensaje acerca de nuestras palabras, lo que hice fue hacer un listado de todas esas palabras que no eran edificantes, de esas palabras que eran corrompidas, de esas palabras que no eran agradables para Dios. Y mi sorpresa fue que fueron varias palabras. Y hermano, así poniéndolas en un listado, comencé a orar y a pedirle a Dios que me ayudara. Y hermano, Dios es tan fiel y tan bueno que Dios realmente limpia nuestras vidas. Dios nos da la victoria en aquellas cosas que pensamos que tal vez son normales o que tal vez pensamos que no vamos a obtener la victoria. Dios da la victoria, Dios da la victoria. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Necesaria edificación. Todos necesitamos ser edificados, todos necesitamos ser consolados, todos necesitamos ser fortalecidos, todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos ser dirigidos. Que nuestras palabras, hermanos, sean para edificar a otros, para enseñar a otros, para bendición de otros. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que los oyentes no se sientan lastimados, que los oyentes no se sientan dañados, que los oyentes, hermano, realmente puedan recibir esa palabra con la gracia de Dios, esa palabra que realmente edifica, esa palabra que construye, no que destruye. Solo Dios nos puede ayudar a todo esto, hermano, que Dios nos ayude. Leamos en Proverbios capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Cuando tenemos esa sabiduría de Dios, esa sabiduría de lo alto, ese corazón sabio hace prudente su boca. Aprende a hablar cuando debe de hablar, aprende a callar cuando debe de callar, aprende a decir las cosas de la forma que debe decirlas, en el momento que debe decirlas. ¿Verdad que necesitamos la gracia de Dios, hermano? Ay, hermano, sí, con la boca es con lo que más pecamos. La Biblia dice: el que mucho abre sus labios, en las muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia, y es cierto. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a los labios. Mire, la gracia de Dios. ¿Cómo son nuestras palabras, hermanos? Mire el versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves. Nuevamente, como en el libro de Cantares, aquí también se nos habla. Como panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cómo son nuestras palabras? Esa es la pregunta de hoy. Que usted se vaya reflexionando, pensando, meditando. Y mire, todos somos llamados a ser de bendición a los demás. Usted ha sido elegido por Dios para ser parte de la iglesia de Cristo. Usted ha sido escogido por Dios para ser salvo, para ser perdonado, para tener vida eterna. Usted ha sido escogido por Dios, elegido por Dios para poder hablar palabras al cansado, para poder hablar palabras al que está triste, para poder edificar a aquel que siente que no puede más, para poder dirigir a aquel que está extraviado, para poder consolar al que está entristecido. Dios me quiere usar a usted, hermano, y Dios me quiere usar a mí, y ese es el propósito por el que estamos todavía en este mundo, para hacer de edificación a los demás. ¿Cuántas personas necesitadas hay a nuestro alrededor de palabras que edifican? ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor de palabras que son como medicina para el alma?
Y esto empieza en nuestras casas. Porque en la casa nos miramos continuamente y no pensamos, ¿sabe? A veces en la misma casa cada uno tiene diferentes batallas, diferentes pensamientos, diferentes situaciones. Y a veces en la misma casa lo que hacemos es destruirnos unos a otros. Somos llamados a edificarnos. Somos llamados a edificar a otros. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Leamos ahí mismo en Proverbios 16, 27 al 30. Ahora, esta es la diferencia cuando nuestra boca no es agradable para Dios. Versículo 27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, o sea, busca el mal, pero aquí está hablando de la lengua. Ese hombre perverso está cavando en busca del mal. Ese perverso está provocando a otros a hablar mal, está provocando a otros al pleito, a la contienda o a hablar mal de los demás. Usted no se ha dado cuenta que hay personas así, perversas, que llegan con cierta malicia para que usted hable mal de otros, para que usted se destape y se desahogue y diga cosas que no debe, para que usted juzgue a los demás o para que usted se ponga a pelear contra otros. Ay, hermano, hay muchas personas así. Por eso dice: el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego, no como miel, como llama de fuego. Y allá en Santiago 3, que lo hemos leído muchas veces, dice que la lengua enciende un pequeño fuego. Y cuán grandes incendios puede encender. Y es cierto, hermano, no se da cuenta cómo una palabrita muchas veces mal dicha, o en el momento mal dicho, en la forma mal dicha, una palabra, cuántos problemas nos ha traído. Una palabra o un momento donde damos rienda suelta a nuestra boca puede causar divorcios, puede causar destrucción de hogares, puede causar destrucción de familias, puede causar destrucción de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, puede causar destrucción de iglesias enteras, puede causar tanto, hermano. La lengua es terrible, debemos tener cuidado. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. O sea, el hombre perverso con sus labios, con su palabra, en lugar de ser miel, lo que hace es que levanta pleito, levanta contienda. Hay gente que le gusta pelear, hermano. Hay gente que anda como hurgando, como buscando que otros peleen. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Por eso, hermano, debemos renunciar. El chisme no es como miel, el chisme destruye, el chisme daña, el chisme daña la reputación de las personas. Usted no es llamado a hablar mal de los demás, usted no es llamado a hablar de la vida de otros, hermano. Que Dios nos ayude a ser como miel y no, al contrario, dañar la reputación de otros. El chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo. La lisonja, el solo alabar a alguien y hablar bien de alguien para sacar algún provecho. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Entonces, hermano, veamos qué importante es nuestra forma de hablar. La iglesia de Cristo debe mostrar esa hermosura, esa santidad, ese tesoro, ese buen tesoro del corazón debe salir a través de nuestra boca, de nuestra boca. Mire aquí mismo en Proverbios 15, 28, solo unos versículos estamos leyendo. Dice: el corazón del justo piensa para responder. ¿Será que pensamos para responder? Peor cuando nos tiran una ahí que nos enoja. Cuando sentimos ya respondimos y hasta quieta dejamos a la persona. Pero ¿qué nos dice aquí? El corazón del justo piensa para responder. Necesitamos la obra de Dios. La Biblia dice allá en Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero nuestra Biblia pareciera que dijera: todo hombre sea pronto para airarse, pronto para hablar y tardo para escuchar.
Pero no, hermano, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces aquí dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos, ¿qué dice? Derrama malas cosas. No dice derrama miel en abundancia, no dice, ¿verdad? Derrama malas cosas, fluye como una fuente, derrama malas cosas. La boca de los impíos, no de la iglesia, de los impíos. Pensar, lo que voy a decir, edifica, anima, consuela, enseña, dirige o destruye. O si no, mejor me callo. Guardar nuestra boca, pensar para responder. Proverbios 20:15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas. ¿Dónde, hermana? Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Y verá que las joyas preciosas no andan en abundancia. Usted no mira montañas de joyas preciosas, hay que buscarlas, son carísimas. Lo mismo, hermano, la boca prudente escasea, y que Dios vaya formando en nosotros una boca prudente, labios prudentes, una boca que sea realmente agradable para Dios. Solo meditar en este pasaje, solo pensar, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Ay, hermano, yo creo que a todos aquí nos hace falta. Yo no creo que alguno de nosotros nos atrevamos a decir, mi boca es como esa joya preciosa. Nos hace falta, pero que Dios nos ayude a avanzar en esto, hermano. Si usted ya tiene un poquito, pues que Dios nos dé más, pero necesitamos la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la prudencia que solo Dios puede darnos. Leamos en Proverbios 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado. Y cuando nos ponemos a hablar, ahí no falta pecado, hermano. Cuando sentimos ya hablamos de la fulana, de la mengana, del sútano, del berenceno, ya nos llevamos a todo el vecindario ahí. En las muchas palabras no falta pecado. O comenzamos una pequeña discusioncita y tal vez ahí vamos como tratando de llevar las cosas y tratando de llegar a un acuerdo, pero seguimos y la discusioncita se vuelve en gritos, hermano. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Prudente. Mejor me callo. Si aquel está enojado, ¿para qué voy a estar yo hablando? Ahí vamos a leer otro, ahorita se me viene otro versículo, pero leamos aquí, sigamos leyendo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, o sea, guían a muchos, son de bendición a muchos, edifican a muchos. Así son los labios del justo. ¿Quiere usted ser uno de ellos? Queremos apacentar a muchos, queremos ser de bendición, queremos edificar, queremos consolar. Que Dios nos use, hermano. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Qué bonito realmente, hermano, que Dios nos use para apacentar a muchos, que Dios nos use y nos dé la prudencia para callar cuando debemos de callar, para hablar como debemos de hablar. Hermana Lini, y si una persona me está insultando, y si una persona está peleando, y si una persona está airada, ¿cómo le debo hablar yo? Proverbios 15:1. Este es un secreto, hermano. La blanda respuesta quita la ira. ¿Está alguien tirando llamas de fuego? Usted le tira miel. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Solo con este versículo, hermano, ¿cuántos divorcios hubieran sido evitados? ¿Cuántas familias no hubieran sido destruidas? La blanda respuesta quita la ira. Pero ¿qué nos pasa? Alguien está airado, alguien está furioso, alguien está hablando enojado
y el otro le responde más enojado, más airado, y empiezan a discutir y empiezan a darse esas palabras. Hermano, eso se va a salir del control, se va a salir de control. Necesitamos la prudencia y la gracia de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, no como miel, sino áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. O sea, lo que yo provoco cuando yo contesto enojado, lo que yo provoco es que el furor del otro se encienda más. Y hermano, después ¿cómo apagar eso? Después ya no podemos. Después eso se vuelve incontrolable. Después, y peor si es entre dos cristianos, después los dos todos acusados delante de Dios, porque el enemigo es tan perverso, después vaya a acusarte. Sí, hipócrita. Sí, ¿para qué vas a la iglesia? Sí, mejor ya no vayas. Y usted todo destruido allá en la casa, no hombre. Mejor, más, véngase. Y diga, no, si yo realmente te necesito, Dios, véngase y pídale perdón a Dios y siga adelante. No le dé lugar al diablo, al acusador. La palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará puras tonteras. Pero la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mire allá en Proverbios 10:11. Es que me fui aquí al 15 por lo de la respuesta a la gente airada, pero sigamos aquí en Proverbios 10, versículo 11. Dice, manantial de vida es la boca del justo. No dice manantial de ajenjo, manantial de sábila, manantial de vinagre. Dice manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Leamos últimos pasajes, Proverbios 17:28, desde el 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, hermano, reflexionemos cómo son nuestras palabras. Y hermano, pensemos antes de hablar. Eso es solo la gracia de Dios. Pero hermano, al escuchar esta palabra, entonces podemos incluir en oración, Señor, guíame, Señor, ayúdame. El salmista decía, pon guarda a la puerta de mis labios, Señor. Que si lo que yo voy a hablar no va a edificar, no va a consolar, no va a dar alguna dirección, no va a dar ánimo, no va a sanar, mejor guardar silencio. Mejor, hermano, callarnos. Es que a veces ni nos están preguntando, ya estamos hablando cosas que no debemos. Ni nos están preguntando, ya estamos afectando a las personas. Comentarios que a veces ni siquiera los pensamos, hermano. ¿Cuánta gente llega a visitar a un enfermo? Ay, usted, y así se murió mi papá. En vez de darle palabras de ánimo, el otro ya siente que ya está en la tumba. Tal vez aquel está enfermo y, usted se mira como que tiene. Y el otro se siente como don Ramón. No sé si se acuerda de ese episodio, cuando a don Ramón le decían, ¿qué tiene don Ramón? Y don Ramón se miraba en el espejo con cara de calavera, y lo que estaban haciendo era querían hacerle una celebración, y él ya con la mente pensando ya. Pero aunque parece chiste, los comentarios afectan. Si no edifica, no esté comentando. Ay, usted qué arrugada está. ¿Y quién le está preguntando? Hermano, tengamos cuidado para hablar, tengamos cuidado para comentar. Tengamos cuidado para expresarnos, que realmente sea para edificación. Alguien está triste. Ay, ve, tan llorón que es usted. Ve, qué falta de fe. ¿Será que eso lo va a edificar a esa persona? No, más lo va a hundir. Y esta oración es necesaria. Salmo 19:14. Incluyamos estas oraciones. Ya no leímos la otra, pero dice, Señor, pon guarda a la puerta de mis labios. Es una oración que deberíamos hacer continuamente, porque ni pensamos en nuestras palabras, hermanos. Andamos derramando palabras por todos lados, que si edifica, que si no edifica, que si le agrada a Dios. No estamos pensando en nada, que si vamos a dar cuenta a Dios de nuestras palabras, pero hoy Dios nos está recordando
que vamos a dar cuenta a Él de nuestras palabras, como leímos al inicio. Leamos Salmo 19:14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca. Qué importante esa oración. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Mire cuánta gente de verdad daña, y ni cuenta nos damos a veces, ni cuenta nos damos. Pero Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Que lo que yo hable pueda ser de bendición a otros. Que lo que yo hable pueda edificar a otros, pueda consolar, pueda animar. Mire, hermano, conozco una cantidad de matrimonios que llevan años casados y no pueden tener hijos. ¿Y saben qué hace la gente? Lo primero que hace: ¿y ustedes por qué no tienen hijos? ¿Y ustedes cuándo van a tener hijos? ¿Y cuántas veces hacen llorar? No se ponen a pensar, tal vez tienen problemas, tal vez hay alguna enfermedad. No les importa nada. Personas que tal vez desean casarse y no se han casado. ¿Y usted por qué no se ha casado? Y mire, hermano, conozco personas que las hacen llorar por comentarios así. Personas que tal vez andan con un carrito viejo, una bicicleta vieja. ¡Ay, usted es su chunche, apenas si camina! ¿Cómo dañamos con comentarios que usted pareciera tan simples? Burlas, hermano, burlas que parecen tan simples. ¿Cuántos niños han sido dañados por la burla entre los amiguitos? Por eso a los niños se les enseña que no hay que burlarse de las personas, que no hay que burlarse de defectos físicos, que no hay que burlarse de los demás solo porque son diferentes a nosotros. ¿Cómo debemos velar? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, porque si lo que yo pienso está bien, va a fluir en mi boca, hermano. Sea grato, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que terminemos en esta noche, regresemos a Cantares 4:11. Le aseguro que casi ni sintió el tiempo. Ya llevamos 55 minutos. Cantares capítulo 4, versículo 11. Leámoslo juntos. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Características de la iglesia de Cristo, características de esa amada que es hermosa por Cristo, que es amiga de Él, o sea, cultiva esa comunión personal con Él, esa amada que se guarda sin mancha, esa amada que quiere agradar a su Señor. Hermano, que Dios nos ayude, pidámoselo a Él, oremos en esta noche y pidámosle: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Señor, que mi boca pueda ser como panal de miel, que mi boca pueda edificar en lugar de destruir, que mi boca pueda sanar en lugar de dañar, que mi boca realmente pueda ser de bendición a otros, que mi boca pueda guiar, que realmente pueda apacentar a otros, que yo pueda ser un instrumento útil para la gloria de tu santo nombre. Puestos en pie, hermanos. ¿Cuánto nos puede usar Dios? ¿Cuánto? ¿No le ha pasado a usted que a veces está desanimado y una palabra, hasta un gesto muchas veces nos anima? Y ahora que Dios nos use para animar a otros, para consolar, para edificar,